Estamos de vuelta en a las 8:45. Conversamos ahora sobre la formación, la creación de esa fuerza trinacional, El Salvador, Honduras y Guatemala, que tiene como principal objetivo combatir los crímenes que desarrollan los grupos de pandillas, también combatir narcotráfico desarrollado por este tipo de grupos. Tenemos a 3 invitados en esta noche. Nos acompaña el viceministro antinarcóticos de Guatemala, Óscar Dávila Mexicanos. Nos acompaña el ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería. Él es experto en materia de seguridad. Y está con nosotros nuestro colega, el periodista Óscar Martínez. Él integra el equipo Sala Negra de El Faro en El Salvador. Óscar es el autor y el coordinador de un equipo que en buena medida desarrolla investigación respecto de los grupos de pandillas, no solo en El Salvador, sino en la región completa de América Central. A los 3, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y Claudia arranca con la primera pregunta. Sí, quisiera preguntarle al viceministro en qué consiste esta fuerza trinacional. Si bien es cierto, se presenta mañana, está funcionando desde la primera, segunda semana de octubre. ¿Cuáles son los objetivos que persigue y cómo va a trabajar? Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación ante todo. Precisamente dentro del marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia, llevado a cabo en la ciudad de El Salvador el día 12 de agosto del presente año, se acuerda entre los 3 países la conformación de una fuerza trinacional. Precisamente esto en aras de promover todo lo que en el plan de Alianza para la Prosperidad se había marcado en un principio y que es necesario dar cobertura a nivel del Triángulo Norte de Centroamericano para combatir de frente tanto el narcotráfico, el crimen organizado, así como estructuras conformadas por pandilleros. En este sentido, precisamente se llega el 30 de septiembre en una reunión también efectuada en El Salvador, el acuerdo de lanzamiento de esta fuerza trinacional. ¿Qué van a combinar? ¿Policías, información, tecnología? Por parte de los 3 países, precisamente la combinación es multidisciplinaria, interinstitucional, tanto Policía Nacional Civil, Ejército, también Superintendencia de Administración Tributaria en el caso de Guatemala, y precisamente un análisis tripartito de intercambio de información contra el crimen organizado. Hablamos ahora con Óscar Martínez, él nos acompaña desde la ciudad de San Salvador. Óscar, ¿suena sensato, suena razonable una coordinación de fuerzas de seguridad de los 3 países del Triángulo Norte, orientado primero a combatir narcotráfico, segundo a combatir grupos de pandilleros? Buenas noches, un gusto acompañarles. Sí, mira, yo aplaudo, yo soy parte de un equipo que se llama Sala Negra y cubrimos desde enero de 2011 el Triángulo Norte en temas de crimen organizado, pandillas incluidas. Una de las cuestiones que más observas en muchos casos es que los casos, principalmente de crimen organizado, mueren cuando el sujeto cruza la frontera. Te pongo un ejemplo sencillo que no tiene un vínculo con pandillas. En marzo de 2013, en Guatemala atraparon a alguien que acusan de narcotraficante, a Ulloa Cibrián, y lo traen hacia El Salvador. Él está acusado en un caso donde incluso ha habido revuelo político, ha sido un juicio muy mediático. En las relaciones que la Fiscalía logra establecerle a él tenía reuniones, por ejemplo, con los Valle de Honduras, que son una familia muy poderosa vinculada al crimen organizado en el Copán, por cierto, muy cerca de Ocotepeque, donde mañana van a lanzar la fuerza tripartita, pero esas investigaciones nunca se habían cruzado. Hay una serie de investigaciones, el caso de los pitufos de Guatemala, que fue muy famoso hace ya como 5 años, ellos tenían, con solo analizar el expediente, una serie de conexiones que llegaban hasta Panamá. Es decir, yo tengo no la sensación, sino la certeza, investigando este tipo de casos, de que el crimen organizado ha sido mucho más ágil que las autoridades centroamericanas a la hora de entender que las fronteras de la región son simplemente unas líneas imaginarias que muy pocos ya respetan. Ahora, yo no termino de entender exactamente qué es lo que va a hacer esta fuerza. Para El Salvador es muy conveniente anunciar una fuerza tripartita. A la administración salvadoreña del FMLN, que ya en el año 2009 le ha encantado crear fuerzas policiales y militares y lanzar una tras otra cambiándole siglas como una forma de combatir a las pandillas.
visto cómo estamos hoy, no ha sido muy efectivo el lanzamiento de esas fuerzas, porque sigue siendo la apuesta de que los problemas de este tipo se pueden resolver a balazos. Y además no han venido apoyadas de investigación seria y profunda al margen de los operativos que se hacen en terreno. Óscar Martínez, ese punto es importante. ¿Podrías explicarle a la audiencia guatemalteca por qué decís que la fuerza pública de El Salvador resuelve a balazos la situación de las pandillas, los crímenes de las pandillas? Es complicado desarrollar esto. Voy a intentar ser lo más breve posible. El Salvador vivió el año pasado su año más violento del siglo. Tuvimos una media de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que significa que 1 de cada 972 salvadoreños fue asesinado. No teníamos esas cifras durante todo este tiempo que las pandillas ya han marcado la agenda del país. Eso ocurrió tras el debacle de la tregua que el primer gobierno hizo con los líderes de las pandillas, aunque lo nieguen una y otra vez en Naciones Unidas o donde quieran. Fue una estrategia gubernamental que quisieron ocultar. Luego las pandillas se sienten traicionadas y sacan su activo político. Su activo político eran los cadáveres. Habían entendido que los muertos importaban y sentaban políticos en una mesa. El año pasado fue muy trágico y este año el gobierno del sucesor de Mauricio Funes, que ahora está en Nicaragua, asilado mientras tiene una investigación por enriquecimiento ilícito, ha decidido enterrar la tregua. Estamos nosotros ahora mismo en El Salvador a un ritmo de 3 enfrentamientos, supuestos enfrentamientos, porque como en El Faro ya hemos demostrado en algunos, la policía ha masacrado a gente que estaba rendida y ni siquiera todos eran pandilleros. Entonces, estamos en un periodo en el que la policía un poco se le ha soltado la rienda de la investigación interna para que ataquen a los pandilleros, y los pandilleros han respondido. Este año van 41 asesinatos de policías y 20 militares asesinados, principalmente en su tiempo libre. Lo que está ocurriendo en El Salvador es un combate abierto en las zonas donde vive la gente menos privilegiada del país. Gracias, nosotros Óscar. estamos muy acostumbrados al lanzamiento de fuerzas, pero no a qué hay detrás de eso. Gracias, Óscar, por esa explicación tan detallada. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al volver, la pregunta para Julio Rivera Clavería es, visto este panorama en El Salvador, en realidad hay un panorama distinto en este momento. En Guatemala hemos pasado ya por largos periodos de limpieza social y de combate con métodos extrajudiciales a los pandilleros. No es el momento que se vive en estos tiempos, pero ¿se puede confiar en la integración de una fuerza trinacional? Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta y mañana los 3 presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica presentan esa fuerza trinacional en el combate al crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico. Hablamos sobre este tema y una pregunta que quedó pendiente en el segmento anterior es a Julio Rivera Clavería, exministro de Gobernación. La resumo de esta manera: él tiene fe, confianza y ve que es viable y efectiva esta propuesta, la creación de una fuerza trinacional para combatir este crimen. Primero, no es nada nuevo. Es la base fundamental de la fuerza trinacional es el GANSEG, el grupo de alto nivel que ya estaba formado con México y que había un memorando de entendimiento con Honduras. Por lo tanto, esto es parte de lo que se ha venido haciendo ya desde hace algunos años. Pero lo importante no es el acuerdo a que llegan los presidentes. Realmente es para lo que va a servir. Es básicamente para intercambio de información, tecnología, inteligencia y algunos operativos. Pero para lo que nos decía Óscar Martínez, para que no mueran en la frontera, delitos que se han desarrollado en cada uno de los 3 países y puedan seguir investigándose. Es correcto. Y persiguiéndose. Pero esto significa que estamos dando un paso más allá de lo que hemos hecho antes. Sí, yo creo que es válido plantearlo. Y digamos que lo importante de definir aquí es que no es la solución. Si lo que no podemos hacer es engañar a los habitantes del Triángulo Norte. Esta no es la solución. Esto es un paliativo. La solución no es policial. La solución pasa por otras cosas. Por lo tanto, este planteamiento lo único que va a hacer es, de alguna manera, poder
tener un panorama más claro de qué está sucediendo en el Triángulo Norte. Julio, pero rápidamente, así muy sucinto, si no pasa por lo policial, si no es estrictamente policial, ¿la solución pasa por qué temas? Desarrollo, básicamente desarrollo. Si no solucionamos el problema de desarrollo en el Triángulo Norte, es imposible solucionar el problema Dávila, de la ¿está de criminalidad. acuerdo con eso? En cierto aspecto, en el tema antinarcótico, que es la especialidad que yo manejo y domino, precisamente yo creo de que una fuerza tripartita en el Triángulo Norte viene como anillo al dedo en este sentido, tomando en consideración el flujo de toda la droga que está subiendo desde América del Sur hacia nuestros países con rumbo hacia el norte. ¿Estados Unidos financia esta integración entre los tres países, entre las fuerzas policiales de los tres países? Dentro de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Chortí, que es la guatemalteca, que es la que va a actuar en conformación con las otras dos de los países vecinos, sí tenemos un apoyo directo de ellos. Yo quisiera plantearle una pregunta a Óscar y es en relación a los discursos que hemos experimentado en Centroamérica y concretamente en el Triángulo Norte. Hemos pasado de la mano dura a incorporar ahora en esta narrativa la palabra desarrollo. ¿Tú ves que existe un cambio, por lo menos en la última década, en la forma como aborda la fuerza policial y los gobiernos el problema de las pandillas y el crimen organizado? Yo creo que son dos cosas bien diferentes. Las pandillas no son lo mismo en El Salvador que en Guatemala, porque ustedes tienen animales más grandes dentro del ecosistema criminal en Guatemala. Nosotros no tenemos Lorenzanas ni Mendoza. Las pandillas aquí son la organización más grande porque nosotros no somos tan interesantes como ustedes o Honduras para grupos de otro alcance internacional. Las pandillas son un grupo. Yo tengo una idea muy clara y hemos reporteado pandillas mucho en Guatemala. Las autoridades, no estoy particularizando con ninguno de los invitados que no conozco, las autoridades centroamericanas entienden muy poco a las pandillas. Cuando vos hablas con diputados de tu país, de acá, acerca de qué es un pandillero, te siguen vendiendo la idea de que son grupos fuertemente narcotraficantes. Te pongo un ejemplo. En los últimos 5 años a los pandillas en El Salvador, que es la capital pandillera de Centroamérica, les han decomisado el 1% de toda la cocaína que ha incautado la policía en esos 5 años. Es mentira que tienen el monopolio de la droga, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que es muy eficaz para algunas autoridades generar a un malo perfecto, a un tipo que no solo es malo, asesino y extorsionador, sino que además vive con lujo, con los lujos que podría vivir el Chapo Guzmán. Las pandillas, sin ser eso, tienen de rodillas a estos países. Las pandillas tienen un ingrediente que los grupos del crimen organizado no. Los pandilleros no entran a la pandilla para hacer dinero. Hay un elemento de identidad social y cultural muy importante. Si a un sicario, un grupo mexicano o los Zetas no le ofrecen dinero para matar, no mata. Hay muchos pandilleros que ingresan a la pandilla, diría que la mayoría, en su inicio por una cuestión muy diferente y más parecida al respeto o al poder, cuando a esas edades aún no entienden en lo que se están metiendo. Termino con esto. Tengo la idea de que las autoridades centroamericanas han empezado a dar soluciones desde hace muchos años sin haber hecho un diagnóstico serio. Han ocupado las pandillas más como algo propagandístico que como algo que realmente intentan solucionar. Óscar, vamos a invitarte a Guatemala, aquí al Canal Antigua, para que discutamos de manera amplia respecto a las pandillas y, por supuesto, queremos hacer la comparación entre los grupos pandilleros en el Triángulo Norte centroamericano. Julio Rivera, le toca a usted cerrar esta breve discusión. ¿Usted está de acuerdo con que saltamos a hacer propuestas de solución sin haber hecho el diagnóstico apropiado? Correcto. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en el país es que quienes deben interesarse en investigar los temas, que son las universidades y sus centros de investigación, no lo hacen. Y entonces el problema es que la policía lo único que cuenta es con acciones para poder ejecutar, pero no hay un diagnóstico que nos diga, miren, de esta forma se manejan las maras, de esta forma se trafica con la trata de blancas, de esta forma se trafica el armamento. Por lo tanto, ustedes pueden hacer estos para estudiar, para poder tomar acciones contra estos fenómenos criminales. No se hace. Julio Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Viceministro Dávila, gracias por estar con nosotros en esta noche. A Óscar Martínez, el periodista salvadoreño, nuestro colega, quien se encuentra en la ciudad de San Salvador y desde ahí ha conversado con nosotros. Gracias también por acompañarnos. Son las 10:02. Es el momento de pasarle la estafeta a Mario Rosales para que él conduzca a partir de este momento el debate aquí en su canal Antigua.